Evangelio de hoy. Miércoles 3 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 15, versículo 29 al 37. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea. Subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies, y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos. Y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces. Pronunció la acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras. 7 canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús subió a la montaña y se sentó allí. Y a su alrededor se acercaron muchas personas. Traían consigo a los enfermos. Y eran multitud los que venían para escuchar su palabra y recibir su sanación. Porque el poder del Maestro era conocido. Y cada gesto suyo irradiaba compasión. Y en esa escena podemos contemplar la profundidad del amor de Dios, que se manifiesta a través de Cristo, recordándonos que la presencia del Señor transforma los lugares donde Él se posa, y atrae a los corazones necesitados con la fuerza de su misericordia. La multitud traía consigo a los enfermos y necesitados, porque sabían que Jesús podía tocar el corazón de cada enfermedad, y que su compasión no conocía límites. Y en este gesto de acudir a Él, vemos la humildad de aquellos que confían plenamente en el poder del Maestro. Y la enseñanza para nosotros es clara. Acudir a Cristo con fe sincera, sin reservas, con la certeza de que Él actúa siempre por amor y con sabiduría infinita. Y que ninguna necesidad es demasiado pequeña ni demasiado grande para su cuidado. Jesús vio a la multitud y sintió compasión, porque reconocía el sufrimiento de cada persona. Y esta compasión no era solo un sentimiento, sino una fuerza activa que lo impulsaba a enseñar, a sanar y a guiar. Y en este acto de empatía divina nos invita a imitar su misericordia, aprendiendo a mirar a los demás no solo con los ojos de la razón, sino con los ojos del corazón, capaces de percibir su sufrimiento y acompañarlo con amor efectivo y generoso. Jesús enseñaba y sanaba al mismo tiempo. Y esto nos muestra que la verdadera sabiduría espiritual no puede separarse de la acción, ni la fe de la caridad. Porque el mensaje de Dios se completa cuando se encarna en obras concretas. Y los discípulos aprenden que la enseñanza, que no produce fruto en la vida y en el corazón de las personas, queda incompleta. Y que la palabra de Cristo siempre va acompañada de su poder para transformar y sanar. Y esto nos desafía a ser testigos activos del Evangelio en nuestra vida cotidiana.
compartiendo no solo palabras, sino gestos de amor, de ayuda y de misericordia. Al contemplar la multitud, Jesús reconoce no solo su necesidad física, sino también la hambre espiritual que los acompañaba. Y enseña que el pan que Él da es signo de la provisión de Dios, que satisface tanto el cuerpo como el alma. Y este pan se convierte en símbolo de su enseñanza, de la palabra que alimenta la vida interior, y de la gracia que se ofrece gratuitamente a todos, recordándonos que la providencia de Dios nunca falla, cuando acudimos a Él con confianza y necesidad sincera. Los discípulos se asombran de la multitud y de la necesidad de alimentar a todos. Y Jesús los invita a mirar más allá de los números y las limitaciones humanas. Porque la obra que Él realiza no se limita por lo que parece imposible, sino que depende de la fe y de la cooperación con el poder divino. Y esta escena nos enseña que en la vida espiritual los recursos materiales y humanos son secundarios frente a la acción de Dios, y que la confianza en su providencia transforma cualquier escasez en abundancia, porque Él multiplica lo que se entrega con generosidad y fe. Jesús toma los 5 panes y los 2 peces, y levanta la mirada al cielo, dando gracias al Padre. Y en este gesto reconocemos la acción central de la gratitud en la vida espiritual. Porque todo bien proviene de Dios. Y antes de usar cualquier recurso debemos reconocer su origen y entregarlo a su voluntad. Y este acto nos recuerda que la eficacia de nuestras acciones depende de ponerlas en manos del Señor, permitiendo que su poder actúe a través de lo que es pequeño y aparentemente insuficiente. Jesús parte los panes y los entrega a los discípulos, para que los distribuyan entre la multitud. Y aquí comprendemos que la acción de dar y compartir se convierte en instrumento de milagro. Porque la cooperación humana unida a la bendición divina multiplica lo que parecía insuficiente. Y esta enseñanza nos invita a colaborar con Dios en la obra de su reino, ofreciendo nuestros talentos, nuestros bienes y nuestro tiempo, confiando en que Él hará fructificar nuestra entrega según su sabiduría infinita. La multitud come y queda satisfecha, y los discípulos recogen los fragmentos sobrantes. 12 canastos llenos. Y este detalle nos enseña que la providencia de Dios no solo atiende nuestras necesidades, sino que siempre deja abundancia, recordándonos que cuando Dios actúa, lo hace con generosidad infinita, y que nuestra gratitud y responsabilidad consisten en reconocer esta abundancia y administrarla sabiamente, sin egoísmo, sino como testigos de su amor y su cuidado constante. Este milagro es signo de la compasión infinita de Jesús, porque Él ve la necesidad de todos y no deja a nadie sin atender. Y esta atención divina no se limita a lo material, sino que también toca la dimensión espiritual, ofreciendo la palabra, la enseñanza y la cercanía del Padre. Y nos invita a imitar su compasión en nuestra vida, reconociendo que la verdadera acción de amor incluye cuerpo y alma, necesidades visibles y necesidades ocultas, y que ninguna persona que acude a nosotros debe ser dejada sin atención. Jesús enseña a los discípulos que cada milagro es también un signo del reino, porque la multiplicación de los panes revela cómo Dios provee abundantemente para aquellos que confían en Él, y que la fe no se mide por la cantidad de recursos disponibles, sino por la capacidad de reconocer que lo insuficiente en nuestras manos se transforma en suficiencia en las manos del Señor.
Y este misterio nos invita a dejar de lado la desesperanza y la queja, confiando en que Dios puede usar incluso nuestras limitaciones para manifestar su poder y su amor. Porque Él no necesita abundancia humana para mostrar su gracia infinita, sino corazones dispuestos a colaborar con Él en la construcción de su reino. La mirada de Jesús sobre la multitud nos enseña que cada persona tiene un valor incalculable y que ninguna necesidad debe ser ignorada. Porque el amor verdadero se preocupa por todos los aspectos de la vida humana, tanto los visibles como los invisibles. Y esta compasión nos invita a abrir nuestro corazón a quienes nos rodean, reconociendo que cada gesto de atención, cada palabra de consuelo y cada acto de servicio es una oportunidad para reflejar el amor de Dios en el mundo. Y que la verdadera grandeza espiritual se manifiesta en la capacidad de ver y atender a los necesitados con generosidad sincera. Jesús nos muestra que la gratitud precede a la acción milagrosa. Porque antes de partir los panes, Él da gracias al Padre. Y este acto nos recuerda que todo lo que hacemos debe estar acompañado de reconocimiento y alabanza a Dios. Porque la verdadera acción espiritual no se limita a los resultados visibles, sino que se centra en la comunión con el Creador. Y que cada bendición recibida, cada oportunidad de servir y cada don concedido es motivo de gratitud. Porque en la gratitud se fortalece la fe y se abren los caminos para nuevas maravillas de Dios. La multiplicación de los panes y los peces es un signo de la abundancia de Dios. Y nos enseña que cuando se confía en su providencia, lo que parece escaso se convierte en suficiente. Y que la verdadera escasez no se mide por la cantidad de recursos, sino por la falta de fe. Porque quien confía en Dios siempre experimenta plenitud. Y quien duda puede quedarse atrapado en la preocupación y en la insuficiencia. Mientras que la confianza transforma los límites en oportunidades para ver la obra divina obrando a través de nosotros. Cuando los discípulos recogen los restos y llenan 12 cestas, comprendemos que la abundancia que Dios ofrece nunca se desperdicia, sino que siempre deja frutos. Y que la acción humana, aún limitada, cuando se une a la bendición divina, produce más de lo que se podría imaginar. Y esta escena nos invita a confiar en que nuestras pequeñas aportaciones, cuando se ponen en manos de Dios, pueden multiplicarse y llegar a tocar muchas vidas. Y que la generosidad de Dios supera infinitamente nuestra capacidad de imaginar, demostrando que su amor siempre es más grande que nuestras limitaciones. Jesús nos enseña que la acción de dar debe ser acompañada de oración y bendición. Porque sin la conexión con el Padre, incluso los actos más nobles pueden quedar vacíos de gracia. Y que la eficacia de nuestras obras depende de ponerlas bajo la guía divina, permitiendo que su poder transforme lo ordinario en extraordinario. Y esta enseñanza nos impulsa a comenzar cada acción, cada obra de servicio, con una intención profunda de glorificar a Dios. Porque sólo así se multiplica verdaderamente la bendición. El milagro también nos recuerda que la provisión de Dios no se limita a la necesidad material, sino que tiene un alcance integral, tocando el cuerpo, el alma y el espíritu. Y que Cristo ve las carencias más profundas, aquellas que a veces permanecen ocultas incluso a nuestros ojos, y nos invita a ser instrumentos de su cuidado, atendiendo no solo lo visible sino también lo invisible.
reconociendo que toda vida humana es preciosa y digna de atención. Jesús demuestra que la acción milagrosa requiere cooperación humana. Porque repartió los panes a los discípulos. Y ellos los distribuyeron a la multitud. Enseñándonos que Dios a menudo actúa a través de nosotros. Y que la verdadera misión espiritual no se realiza en soledad, sino en comunión con otros. Y que cada acto de servicio puede ser un canal de bendición. Cuando nos ponemos disponibles a la acción divina. Sin reservas. Con humildad y confianza. El hecho de que sobraran 12 cestas nos enseña que la providencia de Dios siempre genera abundancia. Y que la verdadera riqueza espiritual no se mide por la cantidad, sino por la generosidad con que se recibe y se comparte. Y que el milagro de la multiplicación de los panes es también un recordatorio de que nada se pierde cuando se entrega a Dios. Porque su amor y su poder transforman incluso lo limitado en ilimitado. Y que nuestra labor es confiar, obedecer y actuar con disponibilidad. La escena de la multiplicación de los panes nos enseña que Dios se conmueve ante la necesidad humana. Y que su providencia siempre anticipa nuestras carencias. Porque Él conoce antes que nosotros cada hambre del cuerpo y del alma. Y esta certeza nos impulsa a vivir con confianza y valentía. Sabiendo que ningún esfuerzo hecho con fe será en vano. Y que cuando nos disponemos a servir, Dios puede convertir nuestro actuar limitado en una manifestación extraordinaria de su amor. Y que la bendición divina siempre supera nuestras expectativas, dejando abundancia donde antes había escasez. El gesto de Jesús al levantar la mirada al cielo y dar gracias nos recuerda que toda obra debe comenzar y terminar en comunión con Dios. Porque la gratitud es la llave que abre la acción del Espíritu. Y que ninguna acción humana tiene verdadero poder si no se fundamenta en la oración y la bendición. Y nos enseña que el milagro no surge solo de la cantidad de recursos, sino de la entrega confiada a la voluntad del Padre. Y que todo lo que poseemos se vuelve instrumento de gracia, cuando se ofrece desde un corazón agradecido. Porque Dios transforma lo simple en extraordinario mediante su poder. Jesús nos muestra que la cooperación entre lo humano y lo divino genera frutos abundantes. Porque los discípulos participaron activamente en la distribución del alimento. Y así comprendemos que la acción de Dios a menudo pasa a través de nuestros actos concretos, enseñándonos que ser instrumento de milagro requiere disponibilidad, obediencia y fe. Y que nuestra responsabilidad no es medir los resultados, sino entregar lo que tenemos y confiar en que Dios multiplicará nuestro esfuerzo. Y que esta cooperación sagrada nos permite experimentar la grandeza de la providencia divina en lo cotidiano. Cuando la multitud queda satisfecha, comprendemos que la providencia de Dios no se limita a cubrir necesidades básicas, sino que busca la plenitud de la persona. Porque Jesús alimenta el cuerpo y al mismo tiempo nutre el espíritu. Y esta dualidad nos enseña que el reino de Dios no se reduce a lo material, sino que se realiza plenamente cuando la fe, la esperanza y la caridad se unen con la acción providente de Dios. Y que cada milagro es signo de que Dios cuida de la totalidad de nuestra vida, invitándonos a vivir integrados y agradecidos por su amor infinito. El milagro de los panes nos revela también la importancia de la organización y la colaboración. Porque Jesús no actúa de manera caótica, sino que involucra a los discípulos en el proceso de distribución.
enseñándonos que Dios respeta la cooperación humana y que los milagros divinos, aunque provienen de su poder, requieren de nuestra disposición y que cada acción bien orientada, aun pequeña, puede convertirse en instrumento de bendición, multiplicando los frutos de manera sorprendente y mostrándonos que nada de lo que ofrecemos con fe es insignificante. La abundancia de los 12 canastos sobrantes nos recuerda que la gracia de Dios siempre excede nuestras necesidades y que cuando Él actúa, lo hace con generosidad ilimitada, dejando un margen para la providencia futura y la planificación sabia. Y que este milagro nos invita a confiar en que Dios provee más de lo que podemos imaginar. Y que debemos aprender a recibir y administrar sus dones con gratitud, reconociendo que toda abundancia proviene de Él. Y que debemos compartirla con responsabilidad, para que llegue a más personas y se convierta en signo de su amor. Jesús nos enseña que la acción milagrosa va acompañada de enseñanza y ejemplo. Porque cada gesto suyo comunica lecciones de fe, obediencia y compasión. Y que los discípulos aprenden observando cómo Él actúa. Y cómo organiza la distribución. Y esto nos recuerda que el seguimiento de Cristo implica aprender de su conducta, imitar su atención a los demás y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria, haciendo que nuestra fe se traduzca en actos concretos de amor y servicio a los necesitados. La acción de dar y repartir también nos enseña que la verdadera abundancia se comparte, porque la multiplicación de los panes no se realiza para acumular, sino para satisfacer la necesidad de la multitud. Y que la provisión de Dios se manifiesta plenamente cuando se convierte en un canal de servicio y solidaridad. Y esta enseñanza nos desafía a mirar nuestras propias posesiones y talentos, y preguntarnos si los estamos usando únicamente para nuestro beneficio, o si los ponemos al servicio de los demás, confiando en que Dios multiplicará nuestro esfuerzo generoso. Jesús nos muestra que cada necesidad atendida es un acto de amor que refleja la misericordia de Dios. Y que no debemos subestimar la importancia de los gestos simples. Porque lo que parece pequeño en nuestras manos puede convertirse en milagro en las manos de Dios. Y que la grandeza de la obra divina no depende de la magnitud de los recursos, sino de la disposición y la fe con la que ofrecemos lo que tenemos. Y que cada acto de servicio sincero es parte de la construcción del reino, multiplicando bendiciones visibles e invisibles, en cuerpo, alma y espíritu. Jesús nos enseña que la compasión es inseparable de la acción, porque ver el sufrimiento y no actuar no refleja la voluntad del Padre. Y que el amor verdadero se manifiesta en hechos concretos, que nutren, sanan y sostienen a quienes están necesitados. Y cada gesto de atención es un reflejo del reino que se hace presente en medio de la humanidad. Y nos recuerda que la fe sin obras queda incompleta. Porque Dios nos llama a ser colaboradores activos en la manifestación de su misericordia. Y que nuestra vida espiritual se fortalece cuando nuestras manos sirven al prójimo con corazón abierto. La multitud se sienta y come. Y esto nos enseña que el reino de Dios también se construye en la orden y la organización. Porque Jesús no distribuye los panes de manera caótica, sino con método y cooperación, mostrando que la acción humana unida a la divina produce frutos visibles. Y que incluso en lo cotidiano, como compartir alimentos, podemos descubrir lecciones espirituales profundas. Porque Dios se sirve de lo ordinario para manifestar lo extraordinario.
Y nos invita a actuar con responsabilidad, fe y generosidad en todo lo que hacemos. Jesús multiplica los panes y peces para satisfacer la necesidad de todos. Y esto nos enseña que Dios cuida de cada uno de nosotros de manera personal y directa. Porque ninguna persona queda fuera de su mirada atenta. Y que la abundancia que proviene de Él no solo sacia la hambre física, sino que también alimenta el corazón y el espíritu, mostrándonos que el verdadero milagro no está solo en el alimento, sino en la capacidad de Dios para transformar nuestras necesidades en bendición. Y enseñarnos que toda escasez puede ser convertida en plenitud cuando confiamos en su poder infinito. La acción de Jesús también nos enseña sobre la importancia de la gratitud y la bendición. Porque antes de repartir los panes da gracias al Padre, mostrando que todo acto efectivo debe estar unido a la alabanza y la comunión con Dios. Y que el milagro verdadero no depende de la cantidad de recursos, sino de la disposición y la fe con que se ofrece lo que tenemos. Y nos invita a reconocer que cada bendición proviene de Él y que nuestra misión es cooperar con esa providencia, poniendo a su servicio todo lo que somos y tenemos, permitiendo que su gracia transforme lo ordinario en extraordinario. Jesús distribuye los panes a los discípulos y ellos los entregan a la multitud. Y comprendemos que la cooperación humana es fundamental para que la obra de Dios se realice. Porque Él respeta la libertad y el esfuerzo de cada persona. Y nos enseña que nuestras acciones, aunque pequeñas, pueden convertirse en instrumentos de milagro, cuando se hacen con obediencia, fe y generosidad. Y que la multiplicación de los dones no depende de nosotros, sino de la acción divina que transforma lo limitado en abundante, enseñándonos la importancia de entregar todo al Señor con confianza y humildad. La abundancia de los 12 cestos sobrantes nos recuerda que la providencia de Dios siempre excede nuestras expectativas. Y que Él no solo satisface nuestras necesidades inmediatas, sino que deja margen para futuras bendiciones y oportunidades. Y nos enseña que nuestra gratitud debe ser constante, porque cada acto de generosidad recibido se convierte en semilla que produce fruto. Y que nuestra tarea es administrar sabiamente la abundancia divina, compartiéndola con otros y permitiendo que se multiplique, demostrando que Dios obra siempre para el bien de todos. Jesús nos enseña que cada milagro combina acción, fe y enseñanza. Porque no se trata solo de satisfacer necesidades, sino de mostrar el amor de Dios y formar discípulos. Y que cada gesto suyo comunica lecciones profundas sobre la compasión, la confianza y la cooperación con el poder divino. Y nos recuerda que nuestra vida espiritual se fortalece cuando nuestras acciones reflejan la voluntad de Dios. Y que cada obra de servicio realizada con fe y amor se convierte en signo del reino presente en el mundo, iluminando corazones y transformando vidas. La escena del milagro nos muestra que la verdadera abundancia no se mide por lo material, sino por la capacidad de dar y compartir. Y que la gracia de Dios se multiplica cuando confiamos en Él y actuamos con generosidad. Y que nuestra misión como discípulos es ser canales de esa gracia, llevando alivio, consuelo y sustento a quienes lo necesitan. Y comprendemos que cada acto de servicio, por pequeño que parezca, puede convertirse en instrumento de milagro y bendición. Porque Dios obra en lo simple con poder infinito. Jesús demuestra que la acción milagrosa requiere confianza en la providencia divina. Porque los discípulos podrían haber dudado de la suficiencia de los 5 panes y 2 peces. Pero Él les muestra que la fe multiplica lo que se entrega. Y que la verdadera acción espiritual no depende de la cantidad de recursos, sino de la disposición del corazón, de la obediencia y de la confianza en que Dios hará lo imposible posible.
Y que este principio se aplica también a nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos necesidades, desafíos o limitaciones. Jesús continúa su camino por las montañas de Galilea. Y en cada paso revela la compasión insondable que brota de su corazón divino. Porque Él no solo contempla a la multitud como un número sin rostro, sino como almas únicas y sedientas. Almas que cargan dolores, esperanzas, heridas antiguas y deseos profundos de ser consoladas. Y en este gesto contemplativo entendemos que su mirada no es superficial, sino que penetra la hondura interior donde pocos logran llegar, despertando en nosotros la certeza de que ante él nada permanece oculto. Cuando Jesús sube al monte y se sienta, se coloca en la postura del verdadero maestro, Tao que enseña no solo con palabras, sino con la actitud de quien invita a acercarse sin miedo. Y ese acto tan sencillo revela la pedagogía divina que se comunica a través de la calma, de la serenidad y de la apertura que deja espacio para que la multitud se acerque con libertad. Porque donde Jesús se sienta, se abre un santuario invisible donde Dios está dispuesto a escuchar el clamor humano. Las multitudes vienen cargando enfermos, cojos, ciegos, mudos y muchos otros quebrantos. Y al ponerlos a los pies de Jesús se realiza un acto profundamente espiritual. Porque depositar a los enfermos ante Él simboliza poner en sus manos nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestras fragilidades y todo aquello que ya no podemos cargar solos. Y es entonces cuando la gracia comienza a operar de manera silenciosa pero transformadora. Jesús los sana a todos sin excepción, mostrando que la misericordia de Dios no se distribuye por méritos, ni por logros personales, ni por condiciones previas, sino por la infinita generosidad de aquel que ama sin medida. Y esta universalidad del amor divino rompe esquemas humanos, porque nos recuerda que cada alma tiene un valor eterno. Un valor que no depende de la apariencia exterior ni del estado físico, sino del amor con que fue creada desde toda eternidad. El texto nos dice que la multitud se maravilla, porque ver caminar al cojo, escuchar hablar al mudo y contemplar los ojos abiertos del ciego es una experiencia que no solo sorprende, sino que sacude lo más profundo del corazón humano, despertando una gratitud que se convierte en alabanza espontánea. Porque ante la acción de Dios no existe otra respuesta más auténtica que la adoración. Después de sanar, Jesús mira nuevamente a la multitud. Y nota que llevan 3 días con él sin comer, revelando que el amor verdadero no solo atiende lo espiritual, sino también las necesidades más básicas. Y aquí descubrimos que en Dios no hay indiferencia, no hay olvido, y no hay desconexión de la realidad humana, sino una atención plena que abraza cada dimensión de la existencia. La compasión de Jesús es tan profunda que declara que no quiere despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Y esta afirmación revela un rasgo precioso de la ternura divina, ya que Dios no solo nos da fuerzas cuando llegamos, sino que también se preocupa por nuestro trayecto, por el viaje de la vida donde muchas veces caminamos cansados, confundidos o vacíos. Y Él quiere alimentarnos antes de seguir adelante. Los discípulos, como en tantas otras ocasiones, no comprenden de inmediato el alcance de lo que Jesús quiere hacer.
Y preguntan cómo van a alimentar a tanta gente en un lugar desierto. Lo cual expone la dinámica espiritual que atraviesa toda vida de fe. Porque el corazón humano tiende a mirar la escasez. Mientras que Jesús invita a mirar la posibilidad de la gracia. Jesús pregunta cuántos panes tienen. Y los discípulos responden que solo 7 y unos pocos peces. Y este detalle vuelve a recordarnos que Dios nunca pide lo que no tenemos, sino que trabaja con lo poco que guardamos entre manos. Porque lo que para nosotros es insuficiente, en sus manos se convierte en abundancia. Y así se manifiesta ese misterio divino que convierte la pobreza humana en fuente de bendición. Jesús hace que la multitud se siente en el suelo, invitándolos a adoptar una postura de receptividad humilde. Porque antes de recibir la abundancia de Dios es necesario detenerse, calmar el corazón y abrir espacio interior para que lo divino pueda entrar sin resistencia. Y este acto de sentarse se transforma en un gesto espiritual que prepara el corazón para el milagro. Jesús toma los panes, da gracias, los parte y los entrega. Y en esta secuencia se revela el profundo ritmo de la vida cristiana. Porque ocurre lo mismo en la Eucaristía, donde Cristo toma nuestra vida, la bendice, la parte para entregarla al mundo, y la llena de un sentido que antes no tenía, mostrando que en cada gesto suyo arde el misterio del amor más grande. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.